Jesús, damos toda la gloria y la alabanza al Señor en este hermoso día que Dios nos permite una vez más poder estar en su presencia, poder abrir nuestros labios y darle gloria y alabanza a su nombre. Bendito. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que me permite llegar a vuestros hogares, queridos Amén. hermanos y amigos, hasta donde esta señal pueda llegar con una palabra de bendición, con una palabra de vida eterna, que es las palabras del Señor Jesucristo, Aleluya. que pueden cambiar, transformar la vida del ser humano. Alabamos al Señor por su misericordia, que es para siempre. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, Amén. que están allí. Sé que están reunidos en sus hogares, como ayer nos comentaban. Necesitamos sus comentarios, que usted, a medida que vamos trayendo la enseñanza, que usted nos comente cómo estamos llegando, porque eso también nos alienta para poder seguir adelante en este esfuerzo que estamos haciendo de aquí, desde la casa pastoral. Pero nos gozamos de saber que hay familias, hermanos que están reunidos en este momento, esperando recibir el alimento de nuestra alma. Y yo quiero, antes de dar lectura a un pasaje de la Escritura, que podamos hacer una oración Bendito y Jesús. darle gracias a Dios por su inmensa misericordia, su amor y su bondad. Así que pongámonos de acuerdo todos ahora y oremos en el nombre del Señor. Buen Dios y Padre eterno, Alabado tu que estás nombre, en los cielos, Jesús. Señor, te alabamos, te Sí, adoramos. Señor, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, en este momento, que nos permites, a través de la oración y de la fe, poder acercarnos a ti Sí, Señor. y en plena certidumbre, creyendo que te hallamos, Señor. Aleluya. Y como dice tu palabra, que tú eres galardonador de los que te buscan. Así que con esa confianza nos acercamos a ti, Señor, a un trono de misericordia para alcanzar el oportuno socorro. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, aquellos que están conectados y siguiendo también esta transmisión, aquellos que no pueden por algún motivo, Señor, no están conectados en este momento, pero sí están conectados espiritualmente contigo, Señor. Sí, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas Aleluya. a todos, Gloria a todo a tu Dios. pueblo, a todos Sí, tus Señor, hijos, sí, Padre. donde quiera que estén, Señor, Extiende tu sus mano. familias sean cubiertas ahora, Mío, Señor, Padre, protegidas, como dice tu palabra, un cerco alrededor de aquellos que te temen y tú los defiendes, Señor. Sí, Padre mío. La gracia, la misericordia, la presencia tuya nunca falte. Tu Espíritu Santo, Dios mío, bendiciendo, tomando estas palabras Sí, Padre. que te pido pongas en mis labios, como siempre lo has hecho y espero que lo hagas. Palabras de necesaria edificación para todos los oyentes, Señor. Padre mío. Dios mío, ayúdanos a poder entender cuáles son los planes y propósitos tuyos, Señor. Sí, Padre mío. Y aquellos, Señor, que están quizá enfermos, que están bajo un problema físico, enfermedad, una situación dura, difícil, te pido también que toques sus cuerpos y que les des la fortaleza necesaria, Sí, mi Dios. como lo hiciste con tu siervo Job, Aleluya. que aún en medio del dolor y el sufrimiento, en medio de la desesperanza humanamente hablando, Señor, Él se mantenía firme, alabando y adorando tu nombre. Que nosotros tomemos ese ejemplo, Dios mío. Sí, Señor. Bendice a todo tu pueblo y sana los cuerpos. Oh, gloria. Sana, Señor, Gloria a en ti. el nombre de Jesús. Sí, A ti Señor. sea toda la gloria, oh Dios. Grande. Amén. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Estamos hablando en estos días, hermanos, gloria a Dios, empezamos con el tema cómo controlar nuestros pensamientos.
Y ayer estábamos hablando de el artífice del engaño, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, y que la batalla que se sostiene, una batalla feroz, una batalla encarnizada, gloria a Dios. Por un lado, el diablo con sus huestes, por tratar de cautivar, esclavizar, por tratar de tomar el control de las vidas, de nuestras mentes, si fuera posible. Y por otro lado, el Espíritu de Dios, tratando de convencer al hombre, de redarguir al hombre, de que sin Él nada podemos. Amén. Y en el centro está el ser humano, en el medio de esa batalla encarnizada, terrible. Gloria a Dios. Estamos en el centro, como dice el apóstol Pablo, que las cosas del Espíritu se oponen a las cosas de la carne, y las cosas de la carne se oponen a las del Espíritu, para que no hagáis lo que quisieres, lo que conviene. Así que estamos hablando de el artífice del engaño, gloria a Dios, es decir, de este personaje que es el que ha diseñado, que es el, como Cristo lo llamó y leíamos ayer, es el padre de la mentira, y que usa de estratagemas, como hablamos ayer, pasajes donde habla de maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Les he leído algunos pasajes de las Escrituras donde nos hablan de este ser, que yo lo he denominado el artífice del engaño, el diablo, Satanás, el adversario, el engañador, o como Cristo lo llamó, el padre de la mentira, el padre del engaño. Como les dijo a aquellos religiosos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y cuando el diablo habla mentira, de suyo habla, porque en él lo único que hay es mentira. Y algo que dijo Cristo es que él no ha permanecido en la verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de todos estos términos, maquinaciones, artimañas, acechanzas, engaños, artificios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, como le dice Pablo a los corintios, que leíamos ayer también, a los efesios, que leíamos en el capítulo 4, el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando usamos todos estos términos, cuando hablamos de este personaje, gloria a Dios, cuando hablamos de el artífice del engaño, como decíamos ayer, artificio, tengo que repetirlo para aquellos que quizás no escucharon ayer y puedan seguir la secuencia. Artificio, artífice, viene de artificio, que es un procedimiento o un medio ingenioso para conseguir encubrir o simular algo. Esta palabra artificio viene del latín artificium. Es una palabra compuesta, artis, que de ahí viene la palabra arte, y facere, que de ahí viene la palabra hacer. En otras palabras, artificio es el arte de hacer algo. Y cuando hablamos del artífice del engaño, estamos hablando de un personaje que es un artista. Sinónimos: habilidad, ingenio, estudio, astucia, artimaña, ficción, ardid, treta, trampa, triquiñuela, maniobra, manipulación, invento, fabricación. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. O sea, estamos hablando de un personaje sumamente astuto, sumamente inteligente. Estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un personaje con una capacidad tan grande que, como lo dice Apocalipsis, tiene al mundo entero engañado. Y a través del engaño tiene el control. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Engaño significa acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es verdad. Darle a la mentira la apariencia de verdad y producir una ilusión. El engaño se vincula también con trampas, o como se conoce, artimañas. Trampas o artimañas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Quiero leer con ustedes en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su primera carta, el capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Cuando Pablo habla de los requisitos de un obispo, de un ministro, gloria a Dios, habla de los requisitos. Dice, quiero leer en la parte 6, el verso 6 del capítulo 3. Bueno, él habla de una serie de requisitos: irreprensible, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, gloria a Dios. Pero entonces llega al verso 6 y dice, no puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Jesús. En el capítulo 6, el verso 9, mire lo que Pablo sigue diciendo aquí acerca de personas que se habían envanecido. Pero vamos a leer desde el verso 3, capítulo 6 de 1 de Timoteo. El verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esto de doctrina se repite mucho aquí en esta epístola y en la segunda también, donde Pablo le pone énfasis a Timoteo de que se guarde a sí mismo, que guarde la doctrina, que tenga cuidado de enseñar la sana doctrina, porque iban a venir momentos peligrosos donde no iban a sufrir la sana doctrina. Por eso les dice aquí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Una persona que delira es una persona que está enferma y que tiene una temperatura tan alta, una fiebre tan alta, que hay personas que tienen la fiebre, se les sube tanto que ya llegan hasta delirar y a veces hablan palabras incongruentes. Ya eso es lo que se refiere Pablo cuando habla de estas personas, estos falsos líderes, estos que se habían desviado, como hablamos ayer, de Himeneo y Alejandro y otros más, que no se conformaban a las sanas palabras, a la doctrina que conforme a la piedad. Esta persona está envanecida, es decir, se ha llenado de orgullo, como hablábamos ayer de ese tal Diótrefes, que estaba envanecido y que parloteaba palabras malignas contra el anciano Juan, el apóstol, y se había enseñoreado. Gloria al nombre de Dios. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Aléjate de ellos, apártate, porque son personas que pueden infestarte. Así como hoy se habla de mantener esa distancia social para evitar el contagio de este virus que está corriendo, pues Pablo le dice a Timoteo: mantente lejos de estos, porque estas personas son tan sutiles, son tan astutas, usan de artificios porque son hijos de el artífice del engaño. Son, como leíamos ayer también en 2 Corintios 11, son siervos de Satanás, que vienen disfrazados como siervos de justicia y que manejan una astucia tan tremenda que con su lengua embaucan, envuelven, lisonjean. Son gente muy hábil, son gente muy astuta, son gente muy capaces, que tienen hasta capacidades espirituales, y ahí está donde muchos incurren y caen precisamente en las artimañas, porque tienen capacidades espirituales, como lo dice, por ejemplo, mire, deje un ratito aquí ahorita y vamos a 2 de Tesalonicenses. Gloria al nombre del Señor Jesús, capítulo 2. Cuando Pablo habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición,
que también se conoce como el anticristo o como la bestia, Apocalipsis 13, dice, hablando de este inicuo, verso 9 del capítulo 2, inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjese, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, aquellos que rechazan, aquellos que viven rechazando y rechazando la verdad, el amor de la verdad, aquellos que no quieren recibir la verdad de Dios, que protestan y más bien quieren el engaño. ¿Qué dice el verso 11? A esas personas que quieren vivir siempre rechazando la verdad, rechazando a Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, esto es para temblar. Esto es para temer. Así es, amén. Esto es para, de verdad, aferrarnos a Dios cada día más. No podemos estar, y vuelvo a insistir, hermanos, que creo que para esto Dios me ha puesto, no podemos estar jugando a la religión. Hermano, hermana, hay que tomar estas cosas en serio. Gloria al nombre del Señor. Estas personas, este tipo de hombres, que son hijos de su padre, el diablo, el artífice del engaño, es decir, el artista del engaño, que es el diablo, que usa el engaño, esa es su herramienta, que le dio resultados allá en el huerto con la primera pareja, que engañó a Eva, y que a través de todos estos siglos tiene a la humanidad engañada, según hemos leído en Apocalipsis, y lo vuelvo a citar, 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí lo describe bien Juan y le da todos los alias para que identifiquemos bien quién es ese artífice del engaño, quién es el gran dragón, la serpiente antigua, que Génesis 3 dice, que se llama Diablo, engañador, y Satanás, adversario, el cual engaña, dice, al mundo entero. El mundo entero está, según dice Juan, engañado por el diablo. Por eso es que Juan dice que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Y Juan dice, hijitos, no améis al mundo, Bendito Dios, ni las cosas que están en el mundo. Porque como estamos hablando del artífice del engaño, es decir, del artista, estamos hablando de un personaje que disfraza muy bien lo que él hace para engañar. El mundo es muy atractivo. Eso no lo podemos, hermanos, negar. El mundo, con todos sus placeres, con todos sus deleites, con todo lo que ofrece, es sumamente atractivo. Y es por eso ahí está el peligro que muchos creyentes corren. Por eso la advertencia de Pablo de que no nos dejemos
amoldar, no os conforméis al presente siglo malo. No os conforméis, no os amoldéis. Es decir, no dejes que el mundo con sus perversos criterios te moldeen. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo mismo advirtió acerca de la avaricia. Guardaos de la avaricia, que es una de las cosas del mundo, que es una de las cosas que el diablo, a través del engaño de las riquezas, están haciendo que muchos caigan en ese pecado y sus corazones queden entenebrecidos. Guardaos de la riqueza, es decir, que guardaos de la avaricia, dice el Señor. Guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Guarden su corazón, custodien su corazón, vigilen su corazón, velen su corazón, porque como dice el proverbista, gloria a Dios, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. No dejes que el mundo te imponga sus perversos criterios. No dejes que este siglo malo te moldee, que ponga en tu corazón deseos no correctos, porque en Proverbios 23:7 también dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y estamos hablando de el control que el diablo quiere tener. El diablo quiere tener el control, la preponderancia, es decir, él quiere regular la vida, quiere tener el dominio, quiere tener el mando de tu vida, de la mía. Pero, en otras palabras, él quiere ser el Señor de tu vida y de la mía, como lo es de la humanidad. Pablo les dice a los Efesios, en el capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Alabado Jesús. Dice, y él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es ese príncipe o Dios de este siglo, como lo llamó Pablo? Y Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Ya le estoy diciendo, el engañador, el artífice del engaño, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice Pablo que en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente de este mundo. La idea de Pablo es un río corrientoso, una corriente abundante, un río, y peces muertos que flotan sobre ese río y que son arrastrados por la corriente. Esa es la idea, la figura que tiene Pablo cuando dice que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, conforme a los criterios, conforme a lo que él impone, a sus directrices. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esa palabra opera significa obrar en el interior. Alabado Jesús. Es decir, que este espíritu de la potestad del aire obra en el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque lo ha esclavizado, ha tomado su persona, ha tomado el control de su yo, ha tomado el control
ya no tiene lo que se conoce como el libre albedrío, la voluntad propia, ya no, es esclavo. Cristo les dijo, como leíamos ayer a los religiosos, vosotros sois esclavos. Si ustedes fueran hijos, el hijo queda para siempre, pero el esclavo es echado fuera. Acuérdese de la figura de aquella de Agar y de Ismael, el hijo de la esclava que fue echado fuera. El esclavo en cualquier momento podía ser echado fuera por su amo, ya sea porque el esclavo se comportó incorrectamente, fue infiel a su amo y podía ser despedido y echado fuera en cualquier momento. El hijo no. El hijo permanece para siempre. Eso fue lo que les dijo Cristo a aquellos religiosos que decían, somos hijos de Abraham. Tenemos a un Dios, somos hijos de Dios, en otras palabras. Y Él les dice, no son hijos de Dios. Ustedes son esclavos. Y tengan cuidado porque el esclavo puede ser echado fuera. Cuídense mucho. El hijo permanece para siempre. Ustedes son esclavos de vuestro padre, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Y el diablo es el amo. Es el Señor de la humanidad. El mundo entero está bajo sus criterios. El mundo entero está bajo su influencia. El espíritu de la potestad de los aires opera en los hijos de desobediencia. Es decir, obra en el interior de ellos y simplemente los mueve como mueve el titiritero a un títere. Sígame, por favor. Sé que lo está haciendo, gloria a Dios. Pero vamos a Romanos, al capítulo 6. Bendito Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pablo aquí les habla a los romanos y les dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Le está hablando a los romanos que ya habían sido libertados. Ya ahora nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo nuestro ser, como dice Romanos, aquí mismo Romanos 12:1, que tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio agradable a Dios. Es decir, que Dios se agrade de nuestras vidas. Un sacrificio acepto a Dios, agradable. Es decir, que Dios lo acepta, que Dios se agrada. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigo leyendo el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. A eso es lo que se refería Cristo cuando les dijo a los religiosos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del engaño, libres del pecado, que son enemigos de la justicia y de la verdad. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, ya no somos siervos del diablo. Ya el diablo no se enseñorea en nosotros.
Ya Él no opera, es decir, no obra en nuestro interior. Ahora somos siervos de justicia, de la justicia. Ahora nuestro Señor se llama Jesucristo. Bendito Dios. Y Él nos guía. Gloria a Dios. Aleluya. El diablo no guía, el diablo oprime, el diablo obliga, el diablo fuerza. Ese es el imperio del diablo, el imperio de Satanás. El diablo subyuga, el diablo oprime, el diablo no es que te guíe, no, el diablo te fuerza y te arrastra y te controla bajo el temor. Pero Dios no dice que nos oprime, Dios no dice en ningún momento que Dios nos obliga. Por eso es que Pablo dice, os ruego, porque el servicio a Dios tiene que ser algo voluntario. Dios quiere que le sirvamos a Él de buena gana. Dios quiere que le sirvamos a Él no obligados. Aún hasta cuando se habla de la ofrenda que les hablé en días pasados, dice que Dios ama al dador alegre, al que es generoso, el que se desprende fácilmente sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo fuerce. Gloria a Dios. El Señor dice aquí mismo en Romanos 8 que Él nos guía por su Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no nos fuerza, Dios nos guía. Es decir, Dios nos muestra el camino a través de su palabra, a través de su Espíritu. Nos dice, hijo mío, este es el camino, esta es la senda del bien. ¿Usted no ha leído Deuteronomio 28, Levítico 26? Donde Moisés le pone al pueblo los dos caminos. Escojan ustedes a quién van a servir, les dice Josué. Es lo que mismo Moisés también les dice, es lo que Dios nos dice. Bueno, escoge. ¿Quieres seguir el camino de la perversidad? Apocalipsis lo dice, el que es inmundo y quiere seguir siendo inmundo, siga siendo inmundo. El que es impío y quiere seguir siendo impío, pues siga en su impiedad. Pero el que es santo, santifíquese más. El que ama la verdad, aférrese más a la verdad. Pero Dios nos muestra el camino. Si tú sigues este camino, el camino de la justicia, el camino de la verdad, y lo haces, como decíamos en días pasados, y tengo que seguir insistiendo, y lo haces con alegría de corazón, con gozo, como le dice Pablo a los filipenses, gozaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Si lo haces así, con gozo, con alegría, y sirves a Dios de todo vuestro corazón, y lo amas a Él con toda tu mente, tu alma y todas tus fuerzas, pues vendrán una serie de bendiciones a tu vida. Serás bendito, Dios te guardará, bendito tu salida, bendito tu entrada, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Dios te bendecirá tu canasta, tu arteza de amasar, bendito la cría de tus vacas, bendito el fruto de tu vientre. Y hay una serie de bendiciones si es que sigues el camino del bien. Pero si decides seguir el camino del pecado, de la maldad, de la mentira y el engaño, también hay una serie de consecuencias. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice aquí, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, que ellos se entregaron voluntariamente. Yo cuando me entregué a esta doctrina, cuando me convertí a Cristo, yo lo hice voluntariamente. Yo me entregué. Por eso la Biblia habla de que hay que entregarse a Cristo. La Biblia habla de que hay que doblar rodilla y que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Dios. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a Dios, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto que teníamos antes de convertirnos? Que nos avergüenza inclusive, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, qué mayor privilegio ser un siervo de Dios. ¿Verdad que sí, amado hermano? Amén, bendito el nombre de Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, amigo, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso el Señor Jesús. Es decir, que ya nosotros no podemos dejarnos llevar y arrastrar por la corriente de este mundo, porque ya no estamos muertos como peces muertos que son arrastrados y llevados. No, ahora nosotros, ya Dios nos ha dado vida, como dice Pablo allí en Efesios, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Bendito Cristo. que seguíamos la corriente de este mundo y que el espíritu de este mundo, el diablo, obraba en el interior de nuestra vida como esclavos. Ahora el Señor nos ha dado vida, ahora somos siervos de justicia, ahora somos siervos de Dios y tenemos el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Gloria, no son cosas maravillosas para alabar a Dios, amado hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero hay que nadar contra la corriente, como el salmón. O sea, no es que ya Dios nos dio vida y que ya, bueno, ahora... No es sencillo esto, no es fácil. Aleluya. Hay que nadar contra la corriente como el salmón, que todos conocemos, este pez, el salmón. Gloria a Dios, que nace, que se reproduce allá en las cabeceras de los ríos, en ciertos ríos, y que hace un viaje, empieza su vida y hace un viaje recorriendo por ese río, llega a los mares, va por por Norteamérica, y cuando ya va llegando el momento en que tiene que desovar, creo que es el término que se usa cuando tiene que poner sus huevos, desovar, para ya procrear otros salmones. Entonces empieza un regreso, un recorrido de cientos y miles de kilómetros nadando el salmón, y cuando ya nada y llega a donde se emboca el río, ahí es donde comienza lo duro, porque tiene que comenzar a nadar contra la corriente, y ese río es caudaloso, ese río no es un riachuelo así tranquilo, no, es un río con una corriente fuertísima. Y eso uno lo ha visto, eso lo vi yo en estos programas muy edificantes como National Geographic, les digo. Y lo vi, el salmón. Muchos de ellos en el intento mueren fatigados, porque el esfuerzo es enorme. Y los que llegan nuevamente vuelven a la cabecera de ese río, ahí desoban, ponen sus huevos, y nacen nuevas crías, y ahí ellos mueren. Mire, es un intento de vida o muerte. Santo Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Bendito sea el Señor. Estoy tratando de llegar a sus conciencias para que entienda, hermano querido, Alabado. que la lucha que sostenemos es una batalla. No es fácil. Ser cristiano no es como estar ahí sentado y frente a una ahorita nos toca estar frente a una cámara, ¿no? Pero ser cristiano no es estar en una hamaca y comiendo pues
cancha y viendo un programa, o comiendo un helado y veraneando en una isla paradisiaca. No, nada de eso, hermano. Ser cristiano es una batalla. Ser cristiano es una lucha. Por eso Pablo decía a Timoteo, le dice que batalle, que luche, que pelee la batalla como buen soldado de Jesucristo. Y que no se afane, que no se envuelva, que no se deje envolver, enrollar en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él mismo dice, ya he acabado la carrera, he peleado la batalla, dice Pablo. Miren lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, armaos del mismo pensamiento, o como dice Pablo a los filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo. Santo. Tenemos que nuestra mente, por eso el tema que les estoy hablando todo tiene que ver con esto, es cómo controlar nuestros pensamientos. Yo voy a seguir aquí, yo tengo estos días que estamos en cuarentena, tenemos que aprovecharlo bien, gloria al nombre de Dios, pero tenemos que tener la mente de Cristo. Pablo le dice a los corintios que hemos recibido la mente de Cristo y que tenemos que armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Que Cristo padeció por nosotros en la carne. O sea, cuando usted lee la vida del Cristo histórico como hombre y que vino y anduvo como un hombre más, usted lo ve, hermano, que como hombre tuvo que batallar. Porque dice Hebreos que Cristo fue tentado en todo como hombre. Santo Dios. O sea, él no, algunos creen que Cristo, bueno, que él era Dios, no, pero él era Dios, pero dice Filipenses 2 que se despojó de esa forma divina, se despojó, se anonadó. El término habla de que se vació. Lo que se conoce como la kainosis, es decir, que uno agarra este vaso que está lleno de agua, yo agarro y boto y vacío todo el agua. Es decir, que él se vació, se anonadó, no dependió en esta tierra como hombre, no dependió de esos atributos divinos. Él era Dios, pero era también hombre, perfecto hombre. Gloria al nombre, ese es un misterio, pues. Querer entender eso en toda su magnitud es imposible. Por eso Pablo lo llama indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues Cristo, cuando usted lee en los evangelios y ve del Cristo de Jesús, el Cristo histórico, el hombre, el Hijo del Hombre, como lo denomina Lucas, que habla usted sabe que Lucas le escribe a los griegos, y los griegos buscaban la perfección, pero la perfección a través de la sabiduría y del conocimiento humano. Por eso es que Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. En él no hubo defecto, en él no hubo engaño, en él no hubo nada incorrecto. Él fue perfecto, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero usted lee, y estos días le invito a que lea los evangelios, especialmente los sinópticos, que hablan de ese lado de la humanidad de Cristo. Y usted lo ve a Cristo en una batalla, mientras los discípulos dormían, él oraba. Bendito Dios. Y dice la Biblia que pasaba las noches enteras durante el día. Usted sabe que el ministerio del Señor, que fue como 3 años más o menos, fue un ministerio sumamente intenso. Caminaba cientos de kilómetros, se desplazaba por las ciudades, a veces no tenían tiempo ni para comer.
ni para descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando terminaba la jornada fatigosa, la jornada de las labores diarias, que eso demanda un desgaste, hermano, porque mire esto, predicar aquí, ustedes no saben, pero mi esposa y mi hijo saben después cómo termino. Ayer estuvimos predicando más de 3 horas, casi 3 horas y media, y es mi deleite, pero es una batalla, es un desgaste que no se imagina. Cristo mismo, cuando habla de aquella mujer que sufría del flujo de sangre y que sintió, la mujer dijo: si solamente tocar el borde de su manto seré sana, y la mujer se metió y lo tocó y fue sana, y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron: pero si todos te aprietan, ¿cómo tú dices quién me ha tocado? Te estás burlando, Señor. No, le dice: porque yo sé que virtud salió de mí. Bendito Dios. Virtud, poder salió de Él. Y en eso consiste esta labor. Sí, Señor. Hay un fluir. Por eso es que el hombre, el ministro de Dios, el que es llamado al pastorado, a trabajar, a servir al Señor en el ministerio a tiempo completo, se tiene que dedicar, como dice el apóstol Pedro, al ministerio de la palabra y a la oración. Esto no puede ser, hermanos, que un pastor se dedique solamente pues, a comer, a engordar. No, hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que inquirir en la presencia del Señor Cristo. Porque esto se trata de un fluir, hay un flujo y reflujo. Gloria a Dios. Santo. Yo lo comparo como una batería de un auto. Perdonen la comparación, un poco burda quizá, pero la comparo como una batería de un auto. Una batería que está bien cargada, 12 voltios, y tiene una chispa potente, una batería nueva. Usted hace así al carro y el contacto prende e inmediatamente la chispa tan potente y manda a los inyectores, al motor, y empieza y arranca. Y es batería nueva. Pero esa batería tiene que estar conectada, gloria a Dios, a un aparato que ahorita el nombre se me ha ido, aleluya, que es el que genera, el generador de energía, y que va mandando corriente. Es un mecanismo, un dínamo, que cuando el motor va girando tiene una faja que va conectada a ese dínamo, y que a la hora que allá adentro hay un campo magnético. Esa es la ciencia, pues, la ciencia, la tecnología. Dentro de este dínamo, de este aparato, hay un campo magnético que a medida que va girando va generando energía. Por eso es que tiene una faja que va conectada al motor. Y cuando esto va girando, este aparato, este dínamo, cuando está funcionando bien, está generando energía, y de ahí sale un cable que va a la batería. Y entonces la batería que está generando corriente, porque la batería de ahí, entonces usted prende las luces del carro, usted prende todo el sistema que necesita corriente, energía, el motor, todo que necesita. La batería manda la corriente y el motor comienza a funcionar. Pero si el dínamo está funcionando mal, este aparato, y se malogra, entonces la batería, como está buena, tiene carga y está mandando energía al motor, y está mandando, pero no está recibiendo lo que se conoce como el reflujo. O sea, no está recibiendo energía, tiene un fluir, llega un momento en que esa batería se baja y el carro no arranca más. ¿Qué pasó? El dínamo estaba malogrado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El nombre ahorita exacto no lo tengo. Si alguno a través de un comentario me lo puede mandar ahí para dar el nombre exacto, ¿no? Pero es este aparato ahí en el motor, que es importantísimo. Por eso es que todo eso es un sistema de ingeniería. Gloria a Dios. Y está la corriente así fluyendo.
está la corriente ahí emanando y está. Cuando ese aparato, ese dínamo se malogra, entonces la batería sigue por un tiempo funcionando. Por eso es que Cristo tenía que ir, en palabras sencillas, durante el día había poder en él y salía poder. Y estaba tan lleno de poder, gloria a Dios, que hasta los demonios temblaban. Cuando Cristo llegaba a las ciudades, los demonios temblaban. Y los demonios hablaban y le decían, como el gadareno que salió de los sepulcros y temblando cayó, y los demonios hablaron y dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Sabemos quién eres, Jesús y Nazareno, Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor mandaba a los demonios, les decía: enmudezcan, cállense, salgan de él. O a otros les decía, como el gadareno: ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo: nos llamamos multitud. Gloria a Dios, porque somos muchos. Alabado sea el Señor. Y el Señor, el poder que emanaba de él, porque salía poder, reprendió a esos demonios y fueron echados fuera. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero todo eso demandaba desgaste. Iba sanando enfermos. Le traían todos los enfermos y él los sanaba. Ponía sus manos sobre los enfermos y sanaban. Resucitaba a las personas muertas. Todo eso eso demandaba derroche, fluir de energía, de poder. Por eso es que el Señor tenía que en las noches irse al monte. Mientras iban durmiendo los discípulos, él se iba al monte por la gran responsabilidad que tenía. Y ahí se pasaba la noche, dice, orando. Se fue antes de iniciar su ministerio. Se fue al desierto y estuvo 40 días y noches ayunando. Gloria a Dios. Ayunando. Y dice la Biblia que cuando regresó del desierto de ese ayuno, dice el evangelista que regresó en el poder del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. A tal punto que cuando Jesús hablaba con tal poder, que cuando regresó, de eso está en Lucas 4, aleluya, cuando regresó de ese ayuno y entró a la sinagoga, le dieron el rollo para leer y él lee la porción. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable, para libertar a los cautivos, para abrir los ojos al ciego, para abrir las prisiones de maldad y anunciar las buenas nuevas a los pobres. Alabado sea el Señor. Y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra en mí, en este momento. Y dice que los de su tierra, los nazarenos, porque era de ahí, de Nazaret, dice que más bien lo que quisieron es matarlo, apedrearlo, y tuvo que irse. Y de ahí viene la frase, ¿no? Que ningún profeta, no hay profeta sin gloria en su propia tierra. Y tuvo que irse a otras regiones, como fue la de Galilea, de los gentiles al norte, donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, como 2 años aproximadamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor hablaba con tal autoridad que la gente se admiraba. Dice: pero ¿quién es este que habla con tal autoridad? ¿Quién es este que aún hasta los demonios se le sujetan? Y en otra oportunidad entró a una sinagoga y mientras el Señor hablaba, su sola presencia, había un hombre allí que estaba endemoniado, dice, y que comenzó a dar gritos y a crujir ahí en la sinagoga, hermano. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Bendito es el Señor. El Señor vivía lleno en el poder del Espíritu. Pues Pedro dice que tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. Como Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La forma de poder combatir
El pecado, hermano querido y hermana, es padeciendo en la carne. Es decir, hay que padecer, hay que sujetar esta carne. O como dice Pablo, hay que golpear el cuerpo. No está hablando de fragelar, no, Pablo no era partidario del autofragelamiento. Pablo está hablando de que esta carne tiene que ser dominada, de que hay que controlar esta carne, de que hay que golpear esta carne, sus apetitos hay que dominarla. Y para eso tenemos que entregarnos a la vida de ayuno, a la vida de oración, a la vida de búsqueda, a la vida de entrega. Mientras otros duermen, tenemos que estar velando, vigilando. Cristo lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos no lo hicieron y mire cómo terminaron. Tuvieron que salir huyendo acobardados. Ármate de este mismo pensamiento, hermano, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya ese tiempo, hermano. Ya ahora tú has puesto tu mano en el arado, y ninguno que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, dijo el Señor en Lucas 9:62, no es digno de mí. Si tú has puesto tu mano en el arado, ya no debes mirar atrás. Ya basta ese tiempo pasado. Ya no, basta ese tiempo para haber hecho todo lo que agradaba a la carne, a los gentiles. Basta ese tiempo de haber vivido en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos, a los que todavía viven en esas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Ve? Ellos, los que andan en esas cosas, ellos corren tras esas cosas. Es como un tobogán donde van deslizándose y van cuesta abajo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros no andamos en estas cosas. Y a ellos, a los del mundo, les parece cosa extraña. Es decir, nos miran como personas raras. Nos miran como personas extrañas. ¿A cuántos jóvenes en la iglesia que muchas veces que tienen compañeros de estudios o vecinos jóvenes, y entonces les dicen, ¿y tú cómo te diviertes? Porque no bailas, no bebes. ¿Cómo te diviertes? Entonces tú, ¿cuál es tu diversión? Porque para ellos diversión, alegría, sentirse alegres, son todas esas cosas. Ese es el engaño del diablo, pues. Entonces le estamos hablando del artífice del engaño, cómo tiene engañado a la humanidad, la tiene engañada, subyugada. Gloria a Dios. Y creen que para poder sentirse alegre, divertido, para poder tener gozo, hay que vivir en esas cosas. Pues yo le digo, mire, yo he corrido en todo eso. Y le digo, no hay mayor gozo, no hay mayor felicidad, no hay mayor alegría que servir a Cristo Jesús. A ellos les parece cosa rara que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Alabado sea el Señor. Quiero terminar aquí en Timoteo, que estaba hablándoles. Bendito es el En Señor. primera de Timoteo, mira todo lo que nos ha llevado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo 6, el verso 4, que hablábamos de aquellos que no siguen esta doctrina, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento,
y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Huye de esa gente, porque esas malas conductas, repito, pueden contaminarte. Gloria a Dios. ¿No le dice Pablo a los Corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Apártate de estas personas. ¿Qué de bueno pueden? Gente que corren según la corriente de este mundo. Gente que van y que son guiados y operados por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Gente que son corruptas, que andan en todas estas cosas que Pedro menciona, que no siguen la verdad, que son privados de la verdad, que rechazan la verdad, que rechazan el amor de la verdad, que no quieren saber nada de Dios. Yo te pregunto, ¿qué de bueno puede haber en sus conversaciones? ¿Qué diálogo edificante espiritual puede haber? Por eso es que Pablo le dice a los corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Apártate de los tales, huye, porque te pueden contaminar. Así como hay que mantener esa separación social para que no te contamine el virus, no te contagie. Apártate. Te menospreciarán, te ridiculizarán, se mofarán, te menospreciarán. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te van a ultrajar, como dice Pedro. Sí, porque hasta comienzan a adjetivar y te ultrajan, se burlan. Pero ¿qué te importa? Tú lo que tienes que hacer es agradar a Dios, no a los hombres. Apártate de los tales. Y termino por hoy, porque mañana tengo que seguir, y si el domingo también, gloria a Dios, en la escuela dominical. Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el verso 9, que es ahí donde iba. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esta palabra que Pablo la dice allá en el capítulo 3 también, que hemos leído, acerca de estos obispos que no pueden ser neófitos, porque no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Aquí Pablo lo repite, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lazo aquí, su significado es trampa. Gloria a Dios. Bendito el Señor. No dijimos que artificio, es decir, el arte de hacer algo. En este caso, el artífice del engaño, es decir, el arte de engañar. No decíamos que un sinónimo de artificio es trampa, artimaña, treta, triquiñuela, maniobra, manipulación, invento, fabricación. Es decir, que el diablo que quiere hacerte caer en trampa, en lazo, él lo que quiere es enlazarte. Pedro dice, y con esto termino, sí, les prometo. Aleluya. Pero es que yo cuando
Hermano, me envuelvo aquí en esto. Alabado sea el Señor. Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Primera de Pedro 5:8. Bendito Dios. Sed sobrios y velad. Sobrio, ecuánime, entendido, sus sentidos estén alerta, sobrio, es lo contrario a ebrio. Una persona ebria es una persona que no está sobria. Una persona ebria, una persona que no puede discernir, está embotado. Pues eso es lo que Pablo dice a los corintios. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, embotados. Es decir, que el diablo con su engaño, con su artificio, con su lazo, con su trampa. En este caso Pablo habla del lazo de las codicias de las cosas materiales, porque el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjense, se extraviaron de la fe, se desviaron, como Demas, que fue un colaborador muy fiel de Pablo un tiempo, pero después Pablo le dice a Timoteo, Demas me ha abandonado. Y le dice, ¿por qué? Amando a este mundo. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces Pedro dice, sean sobrios. Abre tus ojos. Sé entendido. No te embriagues en vino, le dice Pablo a los Efesios, en lo cual trae disolución. Antes sed lleno del Espíritu. Sean sobrios. Cristo se lo dijo a sus discípulos, sed sobrios y velad. O les dice en otra manera, ¿no? Velad y orad. Sean mansos como palomas, pero sean astutos, sean sobrios como serpientes. Estén despiertos, estén velando, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, el artífice del engaño, no pierda de vista esto, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, ¿a quién quiere devorarse? Al que deja de velar, al que deja de tomar estas cosas en serio, al que deja de ser sobrio, es decir, ecuánime, entendido. Gloria a Dios, redimiendo, sed entendidos, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos. El diablo anda buscando alrededor a quien devorar. Él está buscando algún despistado. Él está buscando algún ingenuo, simple, a algún descuidado. A este enemigo hay que resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Santiago, capítulo 4. Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, alabado sea el Señor. Dice el verso 7. Someteos pues a Dios. Mire, la palabra someterse. No, mire, hay dos términos que Pablo usa, ¿no? Obedecer y someterse. La obediencia se puede hacer, uno puede obedecer, pero en el interior no lo hace de buena gana.
Entonces el dicho entre los militares es: las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Y el soldado obedece, y aunque a veces no lo hace de buena gana, pero no le queda más que obedecer. Pero someterse es otra cosa. Someterse es más bien hacerlo de buena voluntad. Es decir, obedezco, pero me someto con buen ánimo, que lo hago con buen deseo. Cuando dice aquí, someteos pues a Dios, es decir, que lo obedezcas, pero que lo hagas de buena gana, que lo hagas con todo tu corazón, porque lo amas, con buen deseo, no por miedo, no, porque a Dios no se le puede servir por miedo. Una cosa es temor de Dios y otra cosa es miedo. Entonces, bueno, que si no le sirvo a Dios me pueden matar. No, esa es la mentira del diablo, no. Dice la Biblia que donde hay temor, es que porque el perfecto amor no ha hecho su perfecta obra. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Gloria a Dios. Hay que someternos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese término, resistid, viene de un griego antitazo, que es un término militar, que literalmente significa, gloria a Dios, situarse en guerra contra otro. Es decir, declararle la guerra. Cuando dice someteos a Dios, resistid al diablo, situarse en guerra contra el diablo. Es decir, que yo no le resisto al diablo, es simplemente que me escondo, me meto debajo de una mesa y ahí aguanto y resisto todos los embates, como quien se encierra y pone en las ventanas y las puertas la sierra esperando que pase el huracán y ahí resiste uno. Bueno, no. Cuando dice resistir al diablo, es decir, hazle guerra, enfréntate al diablo, pelea la buena batalla. Resiste al diablo. Para eso Dios nos ha dado armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Bendito sea el Señor. Por eso cuando la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio, es el mismo término. Es decir, que Dios le abre la guerra al soberbio. Dios le resiste al soberbio, al altivo. Si algo Dios aborrece y Dios detesta y le hace la guerra y hasta destruye, es al orgulloso. Y mañana les voy a hablar de eso. Por eso es que les leí acerca de cuando Pablo habla del ministerio. Dice que no puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y le voy a hablar de esto. De este personaje. ¿Quién fue este personaje? Llamado Satanás, llamado Diablo, serpiente antigua o gran dragón. Mañana les voy a hablar de su origen, porque hay mucha ignorancia. Repito, como les decía ayer, los científicos dicen, hablando de este virus, que se están enfrentando a un enemigo desconocido y por eso es que no saben cómo pelear. La ciencia médica se sienten atados de manos y dicen este virus es más fuerte que la ciencia, pero no es más fuerte que Dios. Bendito sea el Señor. Jesús. Y nosotros tenemos que conocer a este enemigo de nuestras almas. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar, hermanos. No podemos ignorar el personaje. ¿Quién es el diablo? ¿Cuál es su origen? Eso mañana lo voy a ver. Dios mediante, queridos hermanos. Si Dios lo permite, nos da vida y podemos seguir a través de este medio. Vamos a seguir hablando porque el tema que estamos hablando es
cómo controlar, ¿no?, nuestra mente. Y de ahí se ha desprendido el artífice del engaño. ¿Por qué? Porque él es el que quiere controlar. Y él tiene el control del mundo. Pero ¿sabe qué? Él desea controlarte a ti y a mí. Él ha venido a robar, matar y destruir. Y él, cuando ve a un creyente, lo aborrece y lo odia tanto porque se le escapó de sus manos. Y él quiere volver a tener el control. Por eso es que está como un león rugiente alrededor buscando a quien tragarse. Te descuidas, me descuido y el enemigo nos traga. Y una vez que el enemigo vuelve a tomar el control de un creyente, ¡ay! Pedro dice, mejor le hubiera sido no conocer la verdad antes que conocerla, volverse atrás del santo mandamiento. Les voy a hablar de todas esas artimañas que él usa para engañar al mundo, formas que él usa. De todo eso vamos a hablar porque tenemos que conocer al enemigo de nuestra alma para saber cómo enfrentarnos y conocer también todo lo que Dios nos ha dado, porque no estamos desguarnecidos. Yo quiero en esta noche pedirles que se unan a mí, todos los hermanos, gloria al nombre del Señor, que están a través de la señal, nos están siguiendo. Bendito sea el nombre de Jesús, para dar gracias a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Aleluya, Jesús. Mi alma te alaba, Padre mío. En este momento, Señor, te damos gracias, Padre Santo, que me has permitido poder llegar, Señor, a tantas vidas, tantas necesidades con tu palabra, que espero, Señor, que esta palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es lo perfecto, bueno y agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos y bendice a tu pueblo, Señor. Bendice nuestro país, Padre, y ayúdanos en estos momentos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos y reprendemos todo poder de las tinieblas, todo poder del diablo, todo engaño de Satanás. Sea desbaratado. Señor, descúbrelo. Alabado sea el Señor, como tú lo hiciste, y dice tu palabra, que en la cruz tú lo despojaste y lo exhibiste, lo descubriste, para que nosotros pudiéramos saber contra qué y quién nos enfrentamos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga a todos.